Ya les cuento que nos acompaña el licenciado Albert Arribas. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola, un placer enorme estar con ustedes y con este tema tan interesante. Muy interesante. Quiero contarles brevemente porque, bueno, tiene una trayectoria muy amplia. Albert, primero que es licenciado en nutrición, por supuesto es especialista en nutrición materno-infantil y es diplomado en educación emocional, en coaching nutricional, tiene formación de posgrado en obesidad, es especialista en alimentación en TEA, es chef, es actor, es docente, es investigador y además de todo esto entiende que en el arte hay mucha educación a la hora de pensar en comer bien y comer saludable. Así que bueno, una amplia trayectoria y una pasión muy grande en lo que hace también porque preside una ONG que se llama Súper Saludable, donde llevan adelante acciones concretas, porque no solamente se trata de hablar de esto, Albert, tenemos que tener acciones concretas, ¿no? Sí, mira, Rey, te escuchaba muy atento a lo que vos decías en el comienzo. La verdad que, bueno, la alimentación cada vez está más compleja porque a medida que vamos avanzando en el camino de la investigación, siempre respaldada por la evidencia, encontramos que durante muchos años creíamos que era comer una cosa o la otra, ¿no? Uh -huh. Y hoy tenemos que empezar a entender la alimentación como un proceso muy complejo, Claro. que no demoniza alimentos, un concepto que, que no busca ángeles y demonios con la comida, sino entender, por ejemplo, lo que vos decías, ¿no? El acceso económico hacia los alimentos de mejor calidad nutricional, poder entender la emocionalidad de las familias a la hora de poder armar un plato, armar una mesa, porque muchas veces yo hablo mucho sobre no romantizar escenarios, Uh -huh. porque el idealismo y la romantización de estos escenarios deja a muchas familias afuera, ¿no? Y Exacto. ahí aparece el modelo que tiene de muchos años la salud, de buscar un culpable, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a buscar el culpable de por qué un niño no se alimenta bien, estamos perdidos, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a buscar responsables como un Estado más presente, digamos, el Estado, digo, salud, las escuelas, los espacios que cuidan a las infancias, profesionales mucho más empáticos en este tema, ¿no? Empezar a entender que, que el niño necesita de una mano y necesita ser acompañado en este camino de una alimentación saludable. Puntualmente sobre eso quería preguntarte, Albert, muchos padres sienten que a los chicos les dan de comer bien, porque arman un plato de pronto, pero en realidad se nos escapan otras cosas que no están en el plato cuando servimos el alimento. Primero, la definición esta de qué es comer bien, ¿no? Comer bien también es en un cumpleaños comer la porción de torta de ese cumple. Claro, Comer bien, ahí está, la villana no es la torta, sino el escenario diario que se ofrece una torta todos los días con alto de azúcar, grasa, sodio. Entonces, la culpa no es del alimento, sino es del contexto. Ese primer punto. Porque si no, empieza el mundo de las contradicciones, ¿no? Papá y mamá me dicen que esto no es saludable, pero me lo ponen el día más importante del año, que es mi cumpleaños. Papá y mamá o la familia como esté constituida me dice, no, el azúcar es malo, pero vamos al cine y me compra el pochoclo compartido. El problema es la diaria, ¿no? La claro. diaria de la oferta de estos alimentos. Creo que tomando un poco también a la parte anterior, hoy no alcanza con información. La gente, como diría una amiga, Mónica Cat, que creo que va a compartir en algún momento, Sí. infoxicados de tanta información sin evidencia dando vuelta. Y hoy, lamentablemente, el mundo de la ciencia ha perdido fuerza en la credibilidad por influencers que terminan siendo salidos de un programa de tele, que la verdad que no, y hablan, todo el mundo quiere hablar de esto. Claro, sin Entonces, rigor. la gente cree que comer sano es lo que dijo ese influencer, ¿no? O lo que dijo una persona que fue, que tuvo una buena experiencia con su maternidad. Bueno, la verdad que la ciencia respalda muchas veces a la verdad de esto, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Un niño debe comer, por ejemplo, hidratos de carbono. Dentro del hidrato de carbono
entra la harina integral también, entra el grano entero. Lo que no debe comer todos los días es ese alimento de harina refinada, con agregado de sal, con agregado de azúcar. Entonces, nosotros cuando hablamos de terminología es muy importante, porque la gente dice, los hidratos son el veneno, el azúcar es el veneno. No, no, los alimentos por sí solos no son veneno. Primero que nunca son veneno. El tema es la connotación de cómo armo yo la mesa. Claro. Y ahí aparece lo que hablábamos al principio, es, ¿puedo comprar ese alimento que me vendieron como mágico? Porque quizás me lo venden como mágico y no es tan bueno, ¿no? Esto es decir, me venden un producto de tal lugar, y la verdad que cuando yo evalúo el perfil nutricional de ese alimento, también deja mucho que desear, ¿no? Digo, que a veces la información esa masiva es muy peligrosa. Claro. Tomo como punto de partida lo que contabas de la torta de cumpleaños, ¿no? Sí. Quiero hacerte una pregunta concreta. No está prohibida la leche chocolatada, no están prohibidas las galletitas. En el concepto que estamos abordando, nada está prohibido. Todo tiene que estar en su lugar justo y en su momento y en su dosis adecuada. Pero ¿qué pasa en un chico que comienza su día o su desayuno comiendo galletitas o chocolatadas, o sea, o Bueno, procesados? ¿Le cuesta, por ejemplo, concentrarse en clase? totalmente. Creo que ahí hay otro punto. Es el exceso de ese nutriente crítico que nosotros decimos. No la galletita, sino el exceso de azúcar. Ujú. Y ahí hay algo muy importante que vos dijiste que ahora lo dejo para después, para no. Pero el tema es la diaria. Un niño que recibe mucho azúcar, sube glucosa rápido, su organismo empieza a funcionar de chiquito mal, que no nos va a pasar factura desde chico, en algunos casos sí, sino cuando seamos grandes. Entonces, el exceso de azúcar, el exceso de sodio, el exceso que están expuestos hoy los chicos, por algo que no tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con una cuestión de falta de límites. Claro. ¿Por qué? Porque el niño va a buscar lo que él quiere comer. Obvio que para nosotros quizás está matriciado un producto que tiene más azúcar, tiene mayor palatividad, y más si se la dimos de chiquito. Por eso es importante intervenir en el embarazo, en la alimentación complementaria, para que ese umbral dulce no llegue tan alto, para que el chico después pueda aceptar otros alimentos. Pero el límite de empezar a decir, bueno, a ver, en esta casa antes de salir se desayunan alimentos de calidad, que son el combustible para tu crecimiento, para el rendimiento escolar. Después, si en el recreo de la escuela un compañero le ofrece 2 galletitas o a la tarde van al cine y se compran los pochoclos, el frasquito chiquitito, y lo comparten, no es el problema es la falta de límites con estos alimentos. Clarísimo. Que Y lo, el impacto, el- Albert, perdón, el impacto de ese nene que desayuna galletitas y leche chocolatada procesada, ¿el impacto es y le, inmediato en su falta de concentración, a ver, en su pico de glucemia? sí, por ejemplo, aumenta la ansiedad, el niño está más eh, reactivo, está más hiperactivo, entonces eso en los procesos de aprendizaje tienen una gran alteración. Y más si uno piensa que un niño necesita, a ver, que una galletita todos los días, y si vos sumás el almuerzo la patita de pollo, y a la tarde le sumás otra vez galletita con azúcar, y a la noche le das papas fritas con milanesa, todo ese combo, te va a faltar proteína, te va a faltar calcio, todo eso acumulativo. A ver, eventualmente no hay un problema. Que el chico salga, aquel niño que puede ir a comer a un restaurante o salir en familia, que son muy pocos, ¿no? Hoy los que Ujú. pueden eso, pero aquel que puede y una vez elige papas fritas o patitas, no es el problema. Por eso, porque si no, es un juego bastante complejo esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hablamos? Obviamente que la patita prefrita tiene baja calidad, tiene mucho sodio, pero no es el problema, sino la frecuencia de consumo y el desplazamiento de otros alimentos en la alimentación. A ver, nosotros como adultos, si por ejemplo una picada que también tiene alto sodio, grasa y todo esto, que tiene salamines y todas estas cosas, la comemos eventualmente el día Eventualmente. domingo en un cumple, ¿qué problema hay? Pero sí también existe otro término que a mí me encanta, que es la convivencia.
Si nosotros pensamos una picada un domingo, metele berenjena en escabeche, Claro, metele tomates cherry, exacto. metele hummus de garbanzo, metele el salamín, metele el queso, metele todo lo que tiene una picada, pero ahí en el agarrar vas agarrando cosas que van combinando y te hace la calidad global. Por eso nosotros hablamos mucho de matrices alimentarias, Ahora no me vas, nutrientes. ahora me vas a explicar, hay Contar. dos cosas que anoté. El alimento, perdón, me voy a poner los lentes porque quiero hacerme la que veo y no veo nada. Es la de los alimentos ancla, que me mencionaste, y la matriz Sí. saludable. Son dos conceptos que quiero desarrollar con vos en breve. Y lo de la picada de convivencia me pareció una definición excelente, como concepto para un montón de eventos y de comidas. De familia Sí, o de sí. chicos, Y porque pensaba en los cumpleaños también, que eso, recién mencionaste, ¿no? Podemos poner los nachitos, las papitas fritas, lo que fuere, totalmente. pero unos cherry también y Uvitas, unas cherry, uvitas, claro, dependiendo de la edad, algunos frutos secos, si son niños más grandes. claro, Bueno, claro, esa convivencia que pueda estar, porque eso invita a la aceptabilidad de ese alimento. Si yo absolutamente, propongo un cumpleaños que no exista nada de lo que hay en un cumpleaños, va a ser un fracaso claro, de un y va extremo a al otro, cambiar el simbolismo de los alimentos que queremos motivar. exacto, Lo motivamos como este concepto de alimento ancla. Un término muy usado, y vos creo que lo mencionaste, se habla mucho sobre el nivel de procesamiento del alimento como asociación a calidad. Y eso también es una cuestión a revisar, porque, por ejemplo, sí. un alimento procesado como un queso, Ujú. bajo en sodio, la leche necesita ser procesada para transformar. Vamos a pensar, si no queremos hablar de leche, vamos a hablar de jugos, bebidas naturales de almendra. Ok, Si sale, bueno, eso es un procesamiento. La claro, almendra pasa a ser leche, la leche sí, pasa a ser queso. Y ese alimento, por tener un nivel de procesamiento, no es sinónimo de mala calidad. ok, Porque nosotros podemos tener un alimento que es mínimamente procesado y puede tener baja calidad nutricional. ¿Sí? bien, Nosotros perfecto. lo que la gente asocia ahí un poco al ultraprocesado como los alimentos con mucha cantidad de colorantes, conservantes, sodio, grasa. Aditivos y demás, Entonces lo sí, ponen todo en el mismo y a veces nuestra confusión es decir, che, pero si yo como un quesito, que tiene calcio, proteína, bueno, tiene más claro, sodio porque se perdió el agua, bueno, todo eso no lo hace por ser procesado, es sinónimo de calidad. Sí el bien. término de ultraprocesado como asociación a esto que hablábamos recién. Es una buena distinción, Albert, para tener en cuenta. Volviendo a los chicos y a los momentos de la comida, ¿qué pasa cuando los chicos comen mirando la pantalla? Yo he visto situaciones en las cuales el chico sigue jugando a la Play y le bajan una bandeja así de comida en su escritorio o en su dormitorio, o sea, ya no come en la mesa familiar y sigue jugando mientras come. Ahí hay cosas que se cortan, digamos, ¿no? No hay registro, no hay hábito, no hay comunicación. Es así, bueno, lo que vos decís es un problema terrible con las pantallas, ¿no? Porque se pierde esto, como dice en el graph, comer sin atención, a la Ujú. alimentación consciente. Pero muchas veces, también revisando sin buscar culpables, los escenarios de la mesa terminan siendo el distractor de la pantalla, termina estando primero por lo que hablábamos de los límites y segundo porque no hay una opción mejor en la mesa. Yo digo, no hay una opción mejor porque está el adulto que acompaña, que está enojado, que me reta porque no como, que se enoja porque no le gusta el plato, porque vino sobrecargado de un montón de problemas como tenemos todo y es, se habilita esto también. Pero uno como adulto tiene que pensar las prioridades de ese niño, ¿no? Bueno, el momento de la comida, son 15 minutos, apagamos las pantallas. Yo no puedo comer mirando un noticiero y bueno, y acá, Es porque cierto. me genera algo que yo, mi vínculo con ese alimento que me gusta, si aparece una experiencia en la tele, bueno, entonces buscar ese espacio. Yo siempre le digo a los papás, ese espacio hay que ver si es porque el niño la pasa mejor en pantalla, porque tiene una oferta mejor, que es lo que está pasando, porque hoy está evaluado esto, las propuestas de los chicos ante lo lúdico y sobre pantalla. Yo tengo en la consulta que, o en los espacios que trabajamos con cartones, tijeras, y los chicos les encanta, se ha perdido eso, Sí, claro. la conexión con lo simple.
la conexión con el plato, la conexión con la mirada en la mesa, el premio y castigo cuando te sentás a comer, si comes todo sos un genio y ahí es un problema también, porque nosotros le estamos enseñando al niño a terminar platos y no estamos escuchando el hambre y saciedad del niño. Entonces, fíjate, después como adulto le empezamos a decir que paren, ¿no? Entonces, pero el mismo relato que tuvo un niño a los 3 años, come todo así, mamá o papá o la abuela o los papis se ponen contentos, después termina molestando cuando se come. Entonces ahí todo el mundo de la contradicción aparece. Por eso es más complejo que hablar de alimentos por sí solo, ¿no? Creo que la comensalidad hay que volver a recuperarla con un discurso amoroso. A ver, yo lo estoy proponiendo a la mesa de Disney, ¿no? Yo digo, los problemas que uno tiene, las emociones la habilitamos siempre a los niños, pero yo Claro. siempre digo que un niño, la edad que tenga, que sepa que hoy su mamá, su papá, sus mamás o sus papás, hoy están con un problema que no pueden resolver ellos porque son niños, pero que sepan que en su modo de sentarse a la mesa hay un papá angustiado. Claro, o sea, siempre la verdad, a lo mejor sin La entrar en verdad. detalles, pero contando emocionalmente qué nos pasa y tal vez la mesa es el momento para poder compartirlo. Pensaba en el rol de los adultos, ahora voy a esa pregunta como referencia, pensaba en los chicos o en las familias que no tienen mesa, Albert. En Argentina hay un montón de familias que Un no montón. tienen mesa, que es tanta la carencia en la que viven y la indigencia, esto lo contaba Magda Arena, que es una persona bueno, que siempre habla acerca de su propia indigencia cuando era chica y de cómo hizo para poder salir de esa realidad, donde un día me impactó mucho escucharla diciendo, en mi casa no había mesa, entonces ¿de qué rutina me hablabas? ¿De qué almuerzo? ¿De qué cena? ¿De qué momento de sentarnos? Se comía cuando se podía, lo que se podía y lo que había y lo que no había. Entonces hay un montón de chicos en nuestro país atravesados por esta realidad. Es muy difícil el abordaje ahí, muy Es difícil. muy difícil, es muy interesante poder traerlo en estos espacios porque nosotros trabajamos con la mayoría de niños sin mesas, Ujú. ¿no? Trabajamos con muchos niños y niñas sin adultos, ¿sí? Como que sin adultos, que puede estar en la figura del adulto, pero digo Sí, no es no el estando papá o la presente. mamá, claro, exacto, la No, familia no hay directa. presencia. No. Entonces digo, bueno, por eso el riesgo cuando romantizamos estos espacios, Ujú. ¿no? Es decir, a ver, nosotros cuando trabajamos desde nuestra ONG en los barrios, tratamos de siempre subir la vara, pero para haber mesa también tiene que haber intención de sentarse a la mesa, Claro, ¿no? Porque claro, yo les digo, bueno, a mis alumnos de la universidad, chicos, tengan presente que en esa mesa donde se come, se hace la tarea, se exacto. produce para vender la changa que tienen, y quizás a la noche se corre y abajo ponen un colchón para dormir, Ujú. no tienen la Así es. mesa. Entonces realmente, y ahí es importante que, volviendo otra vez a las acciones que tenemos que empezar a hacer, es empezar a entender la singularidad de cada barrio, de cada familia, de tener mucho cuidado con lo que decimos como profesionales, porque yo siempre hablo de que los profesionales de la salud son expertos en tirar tips de forma serial, ¿viste? Como que te dicen todo lo que tenés que hacer de forma absoluta, de forma imperativa, y la verdad que es muy peligroso eso, porque muchas personas que no tienen mesa y muchas personas que tienen mesa también, no se animan a preguntarle al profesional, no se animan a decirle que no pueden, porque ese niño que te llega al comedor, más allá que le falte alimento, vive situaciones de abuso en la casa, de Ujú. violencia interfamiliar. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y más en estos espacios. Viste que a veces los expertos nos ponemos a hablar y decimos, bueno, ¿y el otro que está del otro lado qué hace con lo que yo digo? ¿Cómo me acerco? Por eso yo siempre digo que tenemos que empezar a acercar según las posibilidades que tiene el otro, brindando oportunidades con lo que tiene. Para mí es clave eso. Sí, Por eso soy muy cuidadoso en esto de decir, che, el azúcar es buena. Bueno, a ver, hoy hay políticas sociales que demonizan el azúcar, pero después se la entregan en los bolsones de ayuda alimentaria. Decimos que no a los alimentos con presencia de sellos o los octágonos negros,
y después se lo damos en las copas de leche de los... Entonces, ese discurso, digo, este discurso que contradictorio es lo que nos hace perder el objetivo y credibilidad. Sin Porque duda. realmente nosotros trabajamos con esto de proyectos de pensar matrices alimentarias de mejor calidad nutricional, para los comedores sociales, para la familia. Hay toda una movida grande que se viene haciendo de las pymes, de los espacios sociales, de la industria alimentaria en el cambio de sus alimentos para que lleguen al consumidor de forma más sana, con todo un montón de otros conflictos, ¿no? Pero realmente tenemos que empezar a pensar que el niño es un sujeto de derecho y que nosotros, vos como periodista, yo como profesional, el docente, la familia, tenemos que ser garantes de esos derechos. Y se hace teniendo mucho cuidado con nuestro decir y cómo abordamos la problemática alimentaria en la familia. Sí, con absoluto respeto y reconocimiento de la realidad que están atravesando esos chicos o esa familia. Y hablando de los adultos, de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿qué pasa cuando en casa nosotros demonizamos los alimentos o hacemos un comentario como no, esto no lo como porque engorda? El chico que empieza a entender o que empieza a aprender respecto de la relación con la comida y con el cuerpo cuando escucha eso de su mamá, de su papá o de la persona que está a su cargo. Bueno, vuelvo otra vez sin que los que están viendo buscando culpable, pero decirle que los adultos somos espejos de las Claro. infancias. Ellos se reflejan en nosotros. ¿Qué vínculo yo tengo con mi cuerpo? ¿Qué vínculo tengo con los alimentos de mejor calidad? ¿Qué como? ¿Qué digo? ¿Dónde lo digo? Eso también, nosotros somos una etapa donde pasamos de una mirada a una otra mirada, las dos muy absolutas. Libertad total, celebrar con comida, mucha, comer, premiar con gaseosas, bueno. Y hoy decimos que hay que premiar con un libro, ¿no? Depende qué premiar, ¿no? Sacarle la connotación que el alimento te premia o te Exacto, te castiga. castiga. Ujú. Entonces, sacarle la connotación de alimentos para dieta, sacarle la connotación de que un alimento sano no es disfrutable. Porque si yo le quiero que un niño coma más fruta, pero vea a mi mamá, mi papá, mi adulto, la familia cercana, que es la figura de apego cercano, porque no lo van a ver. Uno dice, pero lo ven en un vecino, lo ven en... No, no. A ver, la figura del vecino y del taxista o del colectivero es una figura secundaria. La figura cercana es la figura de apego, a no ser que no tenga una figura cercana en casa y lo encuentre en otro espacio. Nosotros tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de ser buenos espejos. Con Al toda ser nuestra... espejos, Albert pensaba, porque a veces la debes escuchar en tus consultas a este comentario, no quiere comer verduras, ya no sé cómo hacer para que coma verduras, cómo disfrazárselo. Digo, ahí está el problema de cómo planteamos una alimentación co- saludable y co- variada, es porque nosotros co- comemos, no claro. comemos, cómo No, se lo bueno, ofrecemos. eso es una variable, no es que Sí, es solamente porque no lo ven reflejado. Si en casa no se come verdura, es medio difícil que el niño la acepte porque no se ofrece, ok. ¿no? Si no hay oferta, no hay consumo o hay menos consumo, para no ser tan absoluto. Si yo le doy una connotación negativa a las verduras y después quiero exigirle a mi hijo que coma verduras, también hay un ruido ahí en la adherencia al consumo de verduras. Sí. Eh, pero Igual, perdón, también hay una permíteme, etapa, sí, sí, también hay una etapa que tenemos que tomar como ventana de selectividad alimentaria, que es propia de la edad también. Niños que venían exacto. comiendo verdura y que después no la comen. Sí, pasa Y ahí eso. aparece la obsesión del grande que coma mucha variedad de verdura. Si un niño en una etapa come cherry y brócoli y no ingiere durante un tiempo y sigue comiendo frutas y verdura, aunque no sea esto de tanta variedad, no es un problema. En una etapa, digo, vuelvo, ¿no? Después tenemos que ver si ese niño es adolescente y no sigue comiendo verduras, ¿no? Pero hay una etapa que se da entre los 2 a los 4/5 años. Es normal que el chico empiece a ser selectivo porque también tiene que ver con cuestiones de actitudinales, de presencia de llamado de atención a los adultos. No es solamente la comida que venía comiendo, porque aceptada está, la dejó de comer por otra cosa. Por eso digo que ahí
infórmense sobre que a veces la variedad no es el camino, porque hay todo un refuerzo, bueno, nunca alcanza. El niño come brócoli, come tomatito y come zanahoria, pero yo quiero que coma lechuga, tomate, zanahoria. No sería por ahí en esta etapa, ¿no? Bien. Pensaba, y voy a otra pregunta que tengo respecto de las pantallas, las colaciones, y preguntarte opciones concretas cuando estamos en casa para resolver y reemplazar eso que no está siempre bueno, como es la galletita, una barrita, no sé, cuáles serían las opciones. Pero antes de esto, decirte que muchas veces lo que por lo menos como madre me ha sucedido en determinadas etapas era que no había una pretensión tan grande de que comiera tanta variedad, pero que hubiese un snack saludable en la escuela, en el colegio. Y la respuesta era, mamá, todos llevan alfajores, todos llevan galletitas, papas fritas, yo soy el único que llevo, no sé, una fruta o un sándwich hecho en casa que tenía un poquito de lechuga y tomate. Y él se sentía como hasta fuera, ¿viste? Y me decía, es más rico lo otro. Hay una etapa donde es difícil cambiarles el paladar. Después empiezan, como nos ha pasado a muchos, o a la mayoría, a entender dónde está la diferencia y en el bienestar de lo que comes. Pero hay una etapa en la que se te vuelve Sí, difícil la lucha, porque tenés mucho de paquete sí, del otro lado, ¿viste? porque uno lucha con algo que no tiene que luchar. A ver, si uno como familia, por ejemplo, vos asegurás un buen desayuno, Sí, un buen almuerzo, una buena merienda, una buena cena sí. durante el día, que también diría otra amiga, Laura Romano, el 80-20, 80-20. eh, ese 20 puede ser el recreo. Sí, claro. A ver, yo como digo, a ver, si en algún día una fruta, la negociación ahí entra. Porque si no, lo que estamos haciendo, que ese alimento deja fuera de un escenario donde la mayoría de sus compañeros, que por Claro, imitación también él quiere hacer lo mismo. claro. Entonces, sí tiene que haber en la escuela oferta como la mesa del cumpleaños, como la picada, la Ujú. convivencia. Para que el niño, que te sorprende, nosotros tenemos un kiosco, el único kiosco, creo, me animo a decir en Argentina, que sigue la línea de la ley de alimentación saludable, que no entra ningún alimento con presencia de sellos, bueno, que tenemos la colación diseñada y en el recreo nosotros no podemos controlar lo que los padres le mandan. Claro. A ver, y hacemos notas, hacemos reuniones. Bueno, también uno ofrece y la familia decide con lo que puede decidir, ya Bien. sea económicamente o desde su creencia de que es una alimentación saludable, Bien, son ¿no? dos términos Entonces, fundamentales, de lo que cla- podés y de lo que crees. de lo Fundamental que porque son crees. dos Y limitantes, claro. el de creer, estamos medios ahí complicados, porque también la creencia de que una galletita, si la come en el recreo, 2 unidades compartida y uno lo charla en casa y después durante el día está todo bajo control, que es muy difícil eso, Claro. ¿no? El tener control todo el porque también se pone en este modelo de padre controlador de todo y genera más deseo Es hacia alimentar. agotador, sí, totalmente. Es Totalmente. agotador. Sí, 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 Entonces, para todos. 80-20, Ok. porque nosotros también somos 80-20. Nosotros también celebramos con todo. Por Digo, nosotros supuesto. Sí, los lo que están. hablamos de Por nutrición, ¿no? supuesto. Y el Los, placer de comer y comer rico y está claro, bien, perfecto. me Eh, parece que sí hay que hacer un gran trabajo en tener más ofertas de alimentos de calidad y todo seguro. lo que hablamos. Estamos en casa, es tiempo por ahí de mucho sedentarismo, de pantallas, esa es una realidad que tenemos. ¿Y qué colaciones podés sugerirnos puntualmente, te decía hoy, para reemplazar el paquete de galletitas o lo que viene cerrado, digamos? ¿Cuáles serían opciones concretas para tener Mira, en casa y para acompañar? mira, en casa nosotros podemos tener opciones. A ver, por ejemplo, barritas de cereal, tenemos que ver cuáles, también en leer Ujú. las etiquetas, porque no todo es lo mismo. Podemos tener algunos, poderla hacer la casera. Obviamente que si la hago casera, tengo que controlar la cantidad de azúcar que le pongo, porque hay Bien, barritas caseras que tienen más azúcar que una industrializada. sí, claro. Yo siempre doy el ejemplo del famoso bizcochuelo, que lo vemos sanito porque es esponjoso y, bueno, no tiene aporte de fibra, tiene 20 gramos de azúcar y lo queremos o la Baby Squid, viste que parece como es. Bueno, es una galleta que tiene mucho perfil de azúcar también, mucha Ajá, cantidad de azúcar. Entonces, poder tener en casa opciones de frutas que le gustan a los chicos, armar smoothie
si tengo en casa con algún yogur con presencia de probióticos para mejorar la microbiota con frutas de estación, armar heladitos también. Nosotros ahora en el kiosco introducimos en unas bolsitas el licuado con yogur y queda espectacular y los chicos lo aceptan muy bien, sanguchitos de queso con vegetales, poder tener tartas de verdura, pero atención, que a veces la tarta de verduras tiene mayor cantidad de grasa y sodio, la comprada, porque y mucha grasa hay que hacerla, si podemos, prefiero, por ejemplo, muchas veces, y mira lo que te voy a decir, el pan de panadería común en un sanguchito, porque a veces Bien. la tarta tiene mayor perfil de grasa, poder tener más opciones de verduras si le gusta en tiritas, que muchos chicos el crunch le Ujú. interesa. Y después un punto muy interesante es esto, dime con quién anda y te diré quién eres en alimentos. Y ahí entra la matriz alimentaria. A ver, definamos matriz alimentaria. La matriz alimentaria es lo que yo ofrezco en un plato, ¿no? Tiene varios ingredientes. Pensémoslo el plato como la mise en place de un cocinero. El plato puede tener presencia de, vamos a hablar del azúcar, que es un tema de los niños, o puede tener de grasa, pero no es lo mismo, por ejemplo, una matriz alimentaria, una pizza con el montado de la pizza de tomate, con mucha salsa de tomate, con la pizza de espinaca, que la pizza de panceta y cheddar. Claro. Digo, entonces, la pizza es la misma, depende del montaje. No es lo mismo pensar patitas de pollo como alimento ancla, que el chico la tiene, menos cantidad, pero me permite probar el brócoli y me permite probar el arroz integral, dejo la patita de pollo, pongo los otros dos. Por imitación hay aceptación. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Es decir, quizás yo tomo las galletitas rellenas para una merienda en casa, Ujú. porque al chico le gusta, porque pertenece a... Pero le armé un licuado de banana con yogur sin azúcar, Bien. ¿sí? Entonces, esas son las combinaciones cuando hablamos de la matriz alimentaria de un plato. No pensamos solamente en nutrientes o alimentos aislados. Después tenemos que tener presente, como adulto, el control de cuánta cantidad de azúcar se comió en el día, cuánta cantidad de grasa comimos. Bueno, hay días que son para el olvido, Sí, nos pasa a todos. porque nos pasa todo lo que están viendo, y hay días que son más ordenados. Entonces yo siempre hablo que las familias tienen que pensar no el día, la semana. ¿Cómo fue tu semana? ¿Poco saludable, saludable o súper saludable? ¿No? Porque eso es lo que tiene. Y ahí entra el concepto de 80-20. Eso es decir, bueno, y otro punto también interesante, no sé cómo estamos de tiempo, pero Bien. otro punto interesante es el encuadre que le doy a la comida. Cuando a mí me preguntan, ¿se puede tomar helado? Sí, perfecto. No el pote de helado arriba de la cama mirando una serie. Exacto. Es Anda, una... anda a armar un plan. Servite. Sí, Servite. servite. O algo mejor, arma un plan con tu hija, hijo o la familia para ir a la heladería de la vuelta. Claro. Y el concepto, vamos todos caminando, nos matamos de risa, charlamos, salimos de casa, nos movemos, disfrutamos, nos sentamos en la heladería y aparece la comensalidad y decir, la única consigna es, te elegí el gusto en una bochita del que te Claro. guste. Y además generamos un momento familiar y nos movimos e Lo espera, hicimos... es esperado. No es lo mismo que Es- agarrar el pote así y darle a no, cucharadas sin límite, claro, y sí. así Bueno, con los todo, es adultos, decir, vamos a merendar, bueno, negociación. ¿Qué vamos a merendar? Yo quiero media luna con jamón y queso. Yo quiero una torta y el otro me da lo... Bueno, entre todos pidamos menos opciones y compartamos. Cortar la bien. media luna. Todo eso hace que bajemos la ingesta de estos alimentos que nos encantan, que tienen que ver con el poder simbólico de nosotros. A ver, yo Albert, ahí es donde la porción es importante, digo, cuando vos hablas de, totalmente. claro, o sea, podemos compartir, probamos un poquito de todos, nadie embucha un montón de Claro, algo. El helado, que es una cosa que nos tienta a la gran mayoría y que si agarras el pote no tenés fin. Entonces, la decisión es antes de llegar a esa situación. antes. Si estoy en La- casa, me sirvo una porción y si tengo la posibilidad, vamos en familia hasta la claro, heladería y cada uno se elige tampoco el cucurucho así gigante, o lo compartimos de última si vamos con el cucurucho gigante,
pero la posibilidad de tener control sobre la cantidad de lo que comemos. Me Y parece eso que se eso entrena, también es eso se entrena de exacto, ese chico. Y entrenamiento, eso, sí. y eso lo dejamos de entrenar cuando empezamos a obligar a comer a los chicos de chiquito. Si el pediatra nos dice que está creciendo bien, no obliguen a terminar el plato. Ok, No premian cuando se termina el plato. Sea el plato que sea, no se premia ni que terminaron todas las frutas, ni que terminaron todas las sopas, que terminaron todos los fideos. Porque al terminar, el niño no registra su saciedad. Entonces después eso se entrena, es un claro, hábito. claro. Entonces, si bueno, ya está, me lo como. Dos anticipos antes de comer. Comprar menos para cocinar menos, para comer Sí, menos. un ambiente Entonces, seguro, donde no haya un ambiente demasiadas seguro. cosas que sean tentadoras e inoportunas. Ese es el camino, un ambiente seguro, que la verdad que es muy difícil hoy Uf, construir ambientes y seguros, sí, porque después tenés, por ejemplo, la heladería, volviendo al helado, que te dice medio kilo, 5. Digo, 1 kilo, 6 y exacto, medio, sí, sí, 7. sí. Le Entonces vos compras decís, más. bueno, dale el kilo. Dale, tal Y cual. después el cerebro no para, porque no No, registra lo que hablamos de hambre a distancia, la cercanía, no registra porque además ese alimento, primero me lo prohibieron, entonces voy a comerlo para que se termine y nadie lo vea. Segundo, me da mucho placer, dopamina, sí, serotonina, claro. digamos, recompensa rápida. Ujú. Entonces siento bienestar. Sí, pero El niño también, después, perdón, después te viene viene la culpa. la Y me culpa, preocupa verla en chicos la culpa. sí. Porque además existe una cosa de, bueno, no sé si es bullying, pero sí, si sos gordo, si sos flaco, si sos orejudo, si tenés dientes para afuera, o sea, hay una edad muy cruel en la cual los comentarios a veces marcan mucho y verlos crecer con comer con culpa o decir, che, hoy me comí tal cosa y me siento mal, siendo chiquitos, pero no mal porque les hizo mal, se sienten mal Sí, espiritualmente, sí. emocionalmente, ¿no? U obsesionarse con el peso. Es una Bueno, realidad también que tienen eso nuestras lo estamos, infancias, adolescencias. eso lo estamos viendo mucho, que es un tema de gran preocupación, el acoso escolar, el Mm, acoso en la infancia, no solamente en la escuela, sino en el ciberbullying sí, o en las redes, sobre este modelo hegemónico de cuerpo que hoy se trasladó también a los niños. Entonces, bueno, pero también ahí podríamos hablar ahora sobre a qué están expuestos en contenidos de pantalla los niños, ¿no? Esto de adultizar las infancias, de apurarlas para que crezcan, de tener cuerpos de adulto, de vestirse como adulto, de escuchar canciones violentas, de escuchar a adultos que validan ese mensaje de hablar del cuerpo. Porque volvemos otra vez a ese espejo. Si yo escucho a mi adulto que está hablando adelante del niño, criticando el cuerpo de una tía, claro. de un tío, y todo eso y lo naturalizamos, el niño siente que eso está bien. ¿Sí? Por suerte Porque tenemos una cultura que empieza a cambiar y que ellos mismos te dicen no se habla del cuerpo del otro o te corrigen cuando uno hace alguna referencia al físico del otro sin tener mala intención, pero la haces, digamos, ¿sí? sí, la verdad que estamos cambiando. Yo creo en las infancias, trabajo todo el tiempo en esto, y realmente me parece interesante que hay que escuchar más a los niños y las niñas porque son una esponja preciosa donde uno le da contenido. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en esto, en un camino donde nadie lo trabajaba, siendo muy respetuosos, pero muy respetuosos en el decir, en el hacer, controlando cada detalle. Y la verdad que los niños lo toman y son buenos líderes en este mensaje, Sin ¿no? dudas, sí. Después se encuentran con caminos muy hostiles de la sociedad, que lo hemos tenido todo, pero por lo menos hoy hay alguien que te cuenta otra historia, alguien que te dice, che, por acá no ir. Antes nosotros, No bueno, teníamos esa posibilidad. no teníamos esa posibilidad y creo que estos espacios, por eso cada vez que nos invitan tenemos que estar todas estas voces, que yo digo es mi opinión, no es mi verdad, no es la verdad absoluta, porque bueno, algunos que nos han escuchado podrán entender, bueno, pero no se adapta a mi familia, pero piensen que nosotros lo que hablamos en estos espacios es pensando en, primero, a no juzgar, a no buscar culpables, a entender que hay que empezar a hacer otra foto para las infancias, que son nuestro futuro, nuestra inversión, nuestro cambio,
Y muchas veces lo que les llama la atención, bueno, a los periodistas o a las notas, que uno termina hablando de otros temas más que la alimentación, ¿viste? Ujú, Porque la alimentación ya la sabemos, ya claro. sabemos que la fruta es buena, no sabemos el cómo, ¿no? El cómo hacerlo. Y estamos confundidos de tanta información que nos vende el éxito ya, que nos vende la fórmula mágica, que nos vende que el éxito está en el cuerpo, y hay muchas infancias sufriendo. Albert, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir el programa con un kinesiólogo que nos va a explicar cómo hacer para que estas infancias complementen una buena alimentación con actividad física en un momento donde también es un tema que tenemos pendiente. Gracias por atendernos y por tu tiempo y todo lo que nos contaste hoy. Un placer. Un placer enorme, gracias por invitarme, acá estoy para cuando me necesiten y bueno, agradecerte porque los niños van a encontrar esta posibilidad, este rumbo, las niñas y todo, así que muchas gracias por tu tiempo Licenciado también. Arribas, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima.